En este ejemplo tenemos un call center, ¿vale? Tenemos una centralita y una serie de operadores que atienden a llamadas. Tenemos 5 personas trabajando ahí y también tenemos 5 líneas, con lo cual en realidad la centralita tampoco es que tenga una gran función ahí. Permite que llamen internamente, pero vamos a suponer que no hacen llamadas internas, sino que todas las llamadas son con el exterior. Entonces, si os dais cuenta, si alguna de las personas está desocupada, eso quiere decir que alguna de esas líneas está desocupada, ¿vale? Porque hay 5 personas y 5 líneas, una por cada una. Bien, nos dicen que en la hora cargada, esto se ha medido, y que se les fracasan aproximadamente el 15% de las llamadas. Esto seguramente se lo dice la propia operadora. Oye, mira, el 15% de las llamadas en la peor hora se te están perdiendo porque tus 5 operadores están ocupados, ¿vale? Sabemos que en media las duraciones de estas llamadas es de unos 4 minutos, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos es cuántas llamadas por minuto se deben estar recibiendo en la hora cargada si es que se nos están perdiendo un 15%, ¿no? Por otro lado, nos planteamos un objetivo de no perder tantas llamadas, de perder solo un 0,5%. Y la pregunta es, bueno, si pasamos de tener 5 líneas y 5 operadores a tener 10 líneas y 10 operadores, ¿resolveríamos el problema? Y finalmente, si en vez de ampliar la centralita, lo que hacemos es, bueno, pues mira, tenemos otro call center en otro sitio, ¿vale? Todas las llamadas que se hagan aquí y se bloqueen, le vamos a pedir a la operadora, nos cobrará por ello a lo mejor, pero que las redirija al otro centro de atención al usuario, ¿vale? Que reboten esas llamadas hacia el otro sitio, ¿no? Pues ¿cuántas llamadas serían? ¿Cuántas llamadas por minuto? ¿Qué intensidad de tráfico supondría ese tráfico desbordado de este call center hacia el otro, ¿no? Para luego, bueno, pues vamos a analizar el otro, cuántas llamadas reciben normalmente, hay que añadir las desbordadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es algo que vayamos a estudiar aquí. Entonces nos dicen que en la hora cargada se bloquean el 15% de las llamadas y la duración media de estas llamadas es de 4 minutos, ¿no? Entonces la primera pregunta era cuántas llamadas debemos estar recibiendo. Entonces si vais a las tablas, voy a hacerlo con tablas, pero bueno, iré tendiendo a emplear programa de ordenador que me dé el resultado numérico y ya está. Pero fijaros, si vamos a las tablas y queremos una probabilidad de bloqueo del 15%, en estas tablas que yo os recomendé, colgadas en la web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, fijaros que el 15% no aparece, aparece el 10% y el 20%. No es normal trabajar con probabilidades de bloqueo tan altas, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que estará entre el 10 y el 20%, evidentemente, el 15%, por ahí en medio. Entonces, como nos dicen que tenemos 5 operadores, 5 líneas, ¿vale? Hay un operador, una línea, lo cual, si tenemos de uno, tenemos del otro. Lo que tenemos es 5 recursos. Si tenemos 5 recursos y una probabilidad de bloqueo del 15%, la intensidad de tráfico tiene que ser mayor que unos 2,8 Erlands y menor que unos 4 Erlands. Tiene que estar por ahí en medio, ¿vale? Porque con 2,8 Erlands tendríamos una probabilidad de bloqueo del 10%, con 4 Erlands tendríamos una probabilidad del 20%, pues ahí en medio tiene que estar, ¿vale? Entonces, podríamos decir, bueno, pues voy a tomar el caso peor, habría que ver para nuestros cálculos qué es exactamente el caso peor, ¿no? El mayor número de llamadas vendría de la mayor intensidad en Erlands, ¿vale? Entonces podríamos decir, bueno, es que yo lo que quiero es suponer el peor caso, que es que estoy recibiendo una gran cantidad de llamadas, ¿vale? Pues eso vendrá de la mayor intensidad de tráfico. Evidentemente, tanto como 4 Erlands no tiene sentido porque eso sería un bloqueo del 20%. Podríamos interpolar entre esos 2,8 y esos 4 Erlands, ¿vale? Dado que el 15% está entre el 10 y el 20, justo en la mitad, pues tendríamos que interpolar que hay justo en la mitad entre 2,8 y 4, ¿no? Pues 3,4. Pues aproximadamente por ahí, ¿vale? En torno a unos 3 Erlands y medio deberíamos tener de intensidad de tráfico. Podríamos verificarlo cogiendo los 3 Erlands y medio, yéndonos a la otra tabla con 3 Erlands y medio y 5 recursos, ¿cuál es la probabilidad de bloqueo que me sale? ¿Vale? O podemos ya tirar de soluciones un poco más sofisticadas que una tabla y apurar un poco más los decimales. Pero muchas veces tampoco es que necesitemos apurar mucho los decimales. Bien, entonces tenemos que está entre 2,8 y 4 Erlands. Esa es la intensidad de tráfico. Lo que queríamos saber es el número de llamadas por minuto que recibimos en la hora cargada. Bien, entonces esto
está embebido en la intensidad de tráfico. Lo que pasa es que la intensidad de tráfico tiene en cuenta no solo cuántas llamadas se reciben, sino también cuánto duran esas llamadas, ¿vale? Porque la intensidad de tráfico media era el volumen de tráfico, que es la suma de las duraciones de las llamadas en un intervalo de tiempo, dividido por ese intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, yo tengo la intensidad, esto será igual a el volumen de tráfico en un intervalo de tiempo, pues por ejemplo vamos a poner, como queremos calcular el número de llamadas por minuto, pues voy a poner 1 minuto, y entonces voy a calcular el número de llamadas en ese minuto, ¿vale? Entonces, si el intervalo de medida es 1 minuto, arriba tengo que poner el volumen de tráfico en ese minuto, que serán las llamadas que se produzcan en ese minuto por la duración de esas llamadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente vamos a decir que nos quedamos con el caso peor de 4 Erlangs, que lo que queremos es sobreestimar el número de llamadas, porque eso es el cálculo conservador en nuestro problema, que no está claro. Serían unos 4 Erlangs igual al número de llamadas que buscamos por los 4 minutos de duración dividido entre 1 minuto. Lo podréis hacer con horas, da igual, ¿vale? Simplemente estaréis calculando el número de llamadas por hora, pues luego lo dividís entre 60 y serían el número de llamadas por minuto, ¿vale? No pasa nada. Bien, con lo cual tenemos entre 0,86 y unas llamadas por minuto, ¿vale? Según hayamos tomado el valor que nos daba el 10% o el valor que nos daba el 20%, ¿vale? Entonces, por ahí anda el número de llamadas por minuto que estamos recibiendo. Se podría precisar más, como digo, con mejores tablas o un ordenador, una calculadora. Nos preguntan a continuación si resolveríamos el problema. El problema es la alta probabilidad de bloqueo, la gran cantidad de llamadas que se rechazan. Si resolveríamos ese problema cambiando de 5 a 10 líneas y con ello de 5 operadores a 10 operadores, ¿vale? No nos vamos a plantear en este problema la posibilidad de que sean diferente número las líneas que los operadores. Nos decían que el objetivo es una probabilidad de bloqueo del 0,5%. Solo esa fracción de las llamadas fracasar. ¿Nos vale con 10? Pues vamos a ver, si vais a las tablas, con 10 recursos teníamos una intensidad de en torno a unos 4 Erlangs y 10 recursos, que es esta columna de aquí al final, ¿vale? Con unos 4 Erlangs y 10 recursos la probabilidad de bloqueo anda en torno al 0,5%, ¿vale? ¿La veis ahí? Entonces, como en realidad no tenemos tanta intensidad de tráfico, este era el caso peor, probablemente con la que tenemos real, ¿vale? Porque los 4 Erlangs daban un 20% de probabilidad de bloqueo, ¿vale? Luego nosotros, dado que teníamos una probabilidad de bloqueo del 15%, tenemos por debajo de los 4 Erlangs. Luego seguramente sí que nos estamos moviendo por estos valores. Recordad que lo que me salía interpolando era... ¿Dónde lo tengo? 3,4 Erlangs, ¿vale? Con 3,4 Erlangs yo estoy por aquí arriba, fijaros, ya me he ido al 0,2%, ¿vale? Entonces seguramente sí, con los 10 canales, que es esta columna, 10 canales, y una intensidad de tráfico que está en torno a unos 3 con algo Erlangs, sí que estamos por debajo del 0,5% de probabilidad de bloqueo. ¿Se ve? La última parte que nos preguntaban es, en el supuesto de que en vez de ampliar la centralita, lo que hiciéramos fuera, bueno, pues dejar que esas llamadas que se bloquean, la operadora las redirigiera a otro call center que tenemos, bueno, pues ¿cuántas llamadas están redirigiendo, no? Entonces, como nos han dicho que tenemos una probabilidad de bloqueo del 15%, hemos visto que tenemos que tener en torno a unos 4 Erlangs, por debajo de eso, tendiendo a 3,5 Erlangs de intensidad de tráfico, o entre 0,86 y una llamada por minuto aproximadamente, ¿no? En la hora cargada. Eso quiere decir que el 15% de esos 4 Erlangs, el 15% de esa llamada por minuto se está desbordando, ¿vale? Se redirige al otro call center, es decir, en torno a 0,15, ¿vale? O 0,86 llamadas por minuto multiplicado por un 15%, ¿vale? En torno a 0,10 y 0,15 llamadas por minuto, o aproximadamente unos 0,6 Erlangs de intensidad de tráfico es lo que se está desbordando hacia el otro call center. Simplemente la intensidad de tráfico ofrecido a este multiplicado por la probabilidad de bloqueo, que es la proporción que está fracasando y por lo tanto se desborda hacia el otro call center.